Hola, mi nombre es Viridiana Alfaro. Yo les voy a platicar sobre la enfermedad del infarto cerebral, que es conocido como el ictus cerebral. Este se define porque es una deficiencia neurológica en la cual se produce por una insuficiencia del flujo sanguíneo a una parte del cerebro y puede ser porque se tapa o porque se rompe una arteria. Este es el cerebro. Al cerebro va a llegar la sangre por medio de arterias que es la carótida y la basilar. Estas dos arterias se encuentran en el cuello y por ellas llega la sangre al cerebro. Ya dentro del cerebro la sangre va a estar circulando con mucho riego sanguíneo por medio de arterias y venas. Es una gran ramificación de arterias y venas. Si alguna de estas arterias llegara a taparse o llegara a romperse para producir una hemorragia, donde está el sitio donde hubo el taponamiento o donde fue la hemorragia o donde se rompió la arteria en este caso, va a ocurrir una muerte de neuronas en esa región, y al ocurrir una muerte de neuronas habrá un déficit neurológico y por lo tanto se producirá un infarto cerebral o ictus cerebral. La clasificación del infarto cerebral se clasifica en dos, que es el isquémico y el hemorrágico. El isquémico es cuando una de las arterias se tapa y por lo tanto no hay flujo sanguíneo y por lo tanto hay muerte de neuronas y ocurre el infarto cerebral. En el hemorrágico es cuando una de las arterias se rompe y por lo tanto ocurre una hemorragia interna, y en esa cierta región donde está la hemorragia, en alguna parte del cerebro, mueren las neuronas por falta del flujo sanguíneo y ocurre el infarto cerebral o el ictus cerebral. Dentro de los puntos importantes de la epidemiología del infarto cerebral, nos dice que más del 80% de las personas que tienen un infarto cerebral, ese 80% tiene un infarto isquémico y el 20% hemorrágico. Es decir, que es más frecuente que una persona tenga infarto cerebral isquémico, de tipo isquémico, a una persona que tenga un infarto cerebral hemorrágico. Es más común el isquémico. También se considera que esta es la segunda causa de muerte en todo el mundo y se distingue por una hemorragia cerebral. Ahora hablaré sobre factores de riesgo del infarto cerebral. El primer factor de riesgo es tener edad de 45 a 80 años. Es más común en personas de 45 a 80 años. Otro factor de riesgo es ser varón. Si eres varón, es más probable que tengas infarto cerebral, ya que algunas estadísticas nos dicen que ha ocurrido más en hombres que en mujeres. Tener hipertensión arterial o algún descontrol en la hipertensión arterial. Tener diabetes mellitus, ya sea diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2. Tener el colesterol alto. El colesterol debemos de tenerlo en niveles no mayores a 200, y este colesterol tiene que ser mayor porcentaje en colesterol bueno a colesterol malo. Haber tenido enfermedades cardíacas anteriores o padecer alguna enfermedad del corazón. Y tener una mala alimentación también nos va a llevar a que se pueda producir una enfermedad como diabetes, hipertensión, y al tener una de esas enfermedades, pues mayor riesgo a un infarto cerebral. Ahora hablaremos sobre el cuadro clínico, que son los signos y síntomas que se van a presentar en el infarto cerebral en las personas que ya tengan el infarto. El primer signo y síntoma que vamos a tener va a ser la hemiplegia. La hemiplegia se define como una debilidad en las extremidades de algún lado del cuerpo, o también es conocida como una parálisis muscular en cierta parte del cuerpo. Comúnmente las personas que tienen un infarto cerebral llegan a tener hemiplegia en la parte facial. También otro es la afasia y la disfasia. La afasia y la disfasia es una alteración en el lenguaje. Nosotros vamos a notar en el paciente que tenga dificultad para comprender o incluso para expresar ciertas palabras. Disartría. La disartría es una dificultad para articular las palabras. La disfagia es una dificultad para poder tragar algún alimento o los alimentos. Cefaleas, que es dolor de cabeza y es uno de los signos y síntomas más comunes. Vómitos, los vómitos también son un síntoma del infarto cerebral. La ataxia es una inestabilidad o una falta del equilibrio. La dismetría es una falta de la coordinación. Y uno que no es tan común pero también llega a afectar a algunos pacientes es la pérdida de la conciencia. Si alguno de estos signos o síntomas llegaran a ser transitorios y no dejan secuelas, no se le va a conocer como infarto cerebral, sino va a ser solamente un accidente isquémico transitorio, que esta es una de las enfermedades también que llegan a ocurrir, pero no se le considera infarto cerebral a estos síntomas a menos que se hayan recuperado y que no hayan dejado secuelas en el paciente.
Algunas de las causas que van a producir un infarto cerebral, vamos a hablar ahora de la etiología, que son las causas. Una de las principales causas es una presión arterial elevada, tener edad avanzada, anemia grave, drogadicción, tabaquismo, nivel de colesterol altos, diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, tener trastornos de la producción de glóbulos blancos y rojos, trastornos de la coagulación, endurecimiento de las arterias. Endurecimiento de las arterias porque al endurecerse estas arterias lo que van a provocar en la arteria va a ser que la capa que cubre a los vasos sanguíneos llega a obstruir el flujo sanguíneo y por lo tanto ocurre una isquemia. Otra de las causas también que es más que provoca el infarto que es provocado al infarto cerebral son problemas cardioembólicos. De hecho, es una de las principales causas, los problemas cardioembólicos. Las causas que obstruyen las arterias que irrigan al cerebro son como la arteriosclerosis, que esta afecta a las arterias cervicales, arterias carótidas y arterias vertebrales. Otra causa puede ser la formación de émbolos en el corazón por arritmias y obstruyen alguna arteria del cerebro. Esta sería la etiología. Ahora hablaré sobre el diagnóstico y el tratamiento del infarto cerebral. El diagnóstico se define porque vamos a encontrar un diagnóstico sindrómico, topográfico y etiológico. En el diagnóstico sindrómico, pues ahí vamos a ingresar al paciente, vamos a valorar al paciente y ya de acuerdo a lo que él nos diga sobre sus síntomas, vamos a identificar o vamos a sospechar sobre un infarto cerebral. Y aparte hay que aclarar que el infarto cerebral es un problema agudo y deficitario que es transitorio, entonces no hay que perder tiempo en el diagnóstico sindrómico. Ahora, el diagnóstico topográfico se refiere a dónde está el problema. En este caso el problema está en el cerebro, pero hay que identificarlo por medio de estudios de gabinete. El diagnóstico etiológico es el saber la causa del infarto cerebral. Como ya habíamos mencionado, la etiología abarca muchas causas, entonces es importante indagar al paciente para poder verificar la causa o detectar factores de riesgo por los cuales se produjo el infarto cerebral. También en el diagnóstico es importante también valorar al paciente con la escala de Cincinnati. Esta escala de Cincinnati nos va a medir, vamos a realizar 3 preguntas al paciente. La primera va a ser que pueda pronunciar su nombre. Si al pronunciar su nombre vamos a poder evaluar si hay afasia, o sea, dificultad al pronunciar las palabras. Después la segunda es que intente sonreír y así poder ver la simetría facial o si tiene alguna parálisis facial. Y también la última pregunta va a ser que el paciente levante ambas manos y si vemos que hay debilidad en alguna parte del cuerpo, pues también se podría sospechar de un infarto cerebral. Aunque es muy raro esto, pero si la parte del cerebro derecha fue la dañada, la parte del cuerpo izquierdo es la afectada, al igual que si la parte del cerebro izquierdo está afectada, el lado derecho del cuerpo es el que se afecta. También vamos a realizar una tomografía simple de cráneo para poder identificar el tipo de infarto cerebral, si fue un hemorrágico o un isquémico. También se realiza una resonancia magnética del lado solamente de es un estudio posterior y es para identificar lesiones un poco más pequeñas, en caso de que haya sido un taponamiento. No es común que se realice tanto la tomografía de cráneo y la resonancia magnética al mismo paciente, o se realiza una o se realiza la otra. Ahora el tratamiento. En el tratamiento vamos a valorar al paciente, vamos a ingresar al paciente y todos los pacientes se les debe de brindar cuidados especiales, es decir, procurar mantener una alimentación, la hidratación, evitar úlceras por presión, alguna infección, teniendo el higiene y el manejo adecuado de ciertos materiales al realizar alguna técnica o evitar alguna otra complicación. También aún todavía se están investigando algunos medicamentos para que ayuden a disolver el trombo, aunque ya hay algunos medicamentos para poder tratar también el tipo de obstrucción de las arterias. Después, en el diagnóstico encontramos la causa y aquí pues es de acuerdo a la causa del infarto cerebral, pues vamos a realizar un diagnóstico, vamos a establecer un tratamiento adecuado de acuerdo a la causa.
Otro punto importante del tratamiento es la rehabilitación física. La rehabilitación física va a constar de algunas actividades como terapias físicas, ocupacional, de lenguaje, del ocio y de la educación para el paciente. Aquí vamos a darle información al paciente de cómo realizar algunos ejercicios físicos en casa para poder mantener, para tener la movilidad al 100% de su cuerpo. Otro punto importante en el tratamiento pues es también evitar la hipertermia y la hiperglucemia. Al tener un paciente una hipertermia o fiebre o una hiperglucemia, el paciente va a requerir más glucosa y más oxígeno. Y al haber un poco flujo sanguíneo en el cerebro, por la obstrucción o por la hemorragia, pues no va a llegar el oxígeno adecuado. Y habiendo una hipertermia o hiperglucemia y necesita oxígeno y glucosa, pues va a alterar un poquito más la enfermedad o va a alterar más el infarto cerebral. Entonces es importante mantener al paciente en su temperatura normal y evitar la hipertermia o la hiperglucemia. También es importante medir la glicemia para poder identificar si tiene la hiperglucemia. Después vamos a hablar de un proceso de fibrinólisis en el tratamiento. En este proceso de fibrinólisis es donde se van a administrar medicamentos que son los fármacos TPA, que estos fármacos TPA son son activadores de plasminógeno y estos van a ayudar a que se rompa el coágulo para mejorar el flujo sanguíneo y así desvanecer el infarto cerebral. Otro punto importante también del tratamiento pues son las estatinas. Las estatinas estas son antitrombóticos y un ejemplo de ellos son la atorvastatina, que se da aproximadamente de 80 miligramos al día. El tratamiento también para el infarto cerebral son anticoagulantes y otros medicamentos que también se le administran al paciente son el ácido acetilsalicílico de 300 miligramos. Este ácido acetilsalicílico solo se administra en caso de que el paciente no haya reaccionado adecuado a la fibrinólisis, o sea que no haya reaccionado los fármacos TPA, que son los que desvanecen el trombo. Y ahí es donde se administra el ácido acetilsalicílico. También hay otros medicamentos como la teplasa, la estatina, antihipertensivos e inhibidores de ECA que también sirven para el tratamiento de la hipertensión arterial o incluso también para evitar complicaciones posteriores. También dentro del tratamiento está lo que es una cirugía, que es la endarterectomía carotidea. Esta es una extracción quirúrgica de la placa acumulada de las arterias carótidas. Ahorita les voy a poner una imagen de cómo se escribe la cirugía para que la puedan ver. Listo, el nombre de la cirugía para poder extraer el trombo de las arterias carótidas se llama endarterectomía carotidea. Esta es la intervención quirúrgica para poder desvanecer el trombo o quitar el trombo. Ahora vamos a hablar sobre 10 pasos para prevenir el infarto cerebral, que es como la prevención al infarto cerebral. El primer paso va a ser tener un control de la hipertensión arterial y ir a control de hipertensión. Es importante que los pacientes que tienen hipertensión arterial deben de ir cada mes con el médico para que les den medicamentos y los pacientes deben tomar su medicamento en tiempo y forma. O también pueden preguntar al médico sobre algún medicamento para poder prevenir el infarto cerebral. Otro de los pasos para prevenirlo va a ser hacer ejercicio moderado de 5 veces al día por lo menos. El ejercicio moderado también va a ayudar mucho a la actividad del corazón para así evitar un infarto cerebral y asimismo cuidar nuestra salud. Otro paso importante es comer frutas y verduras y tener una correcta alimentación. Si nosotros consumimos de todos los grupos de alimento, es lo más ideal para poder tener una dieta adecuada, completa y suficiente y variada. Otro de los pasos es mantener el colesterol y evitar un colesterol malo. Como habíamos mencionado, el colesterol tenemos que tener valores menores a 200 y esos valores menores a 200 tenemos que tener un mayor porcentaje de colesterol bueno. Para poder aumentar nuestro colesterol bueno es recomendable consumir una copa de vino tinto al día. Y para disminuir el colesterol malo, también es disminuyendo las grasas o alimentos que sean cocidos o que sean fritos en aceite. Otro paso para prevenir el infarto cerebral va a ser mantener un peso estable, sin llegar a la obesidad. El peso estable debe de estar medido, debemos de controlar, debemos de irlo a checar constantemente y al momento de tomar el peso es importante verificar nuestro índice de masa corporal para identificar que no estemos en una obesidad.
Dentro de este paso también es importante medir el perímetro abdominal para poder saber si tenemos un perímetro abdominal adecuado. Las mujeres no deben de pasar de 80 centímetros y los hombres menos de 90 centímetros. Otro paso importante es dejar de fumar. Otro paso es moderar el consumo de alcohol y si se consume alcohol es consumir por lo menos 2 copas de alcohol al día y mujeres solamente 1 copa de alcohol al día. Otro paso importante es checar el corazón en caso de que se presenten signos o síntomas de alguna enfermedad cardíaca. Si el paciente tuvo antecedentes de enfermedades cardíacas y actualmente siente síntomas de tener alguna dificultad al corazón, es importante irnos a checar para que esto no se complique y podamos tener un infarto cerebral. Otro paso para prevenir el infarto cerebral es controlar la diabetes o tener una prevención temprana de esta. Es importante ir a control del diabetes, estarnos administrando la insulina correspondiente, tener una dieta correcta, hacer ejercicio de acuerdo a la diabetes y si se sospecha o se tiene signos y síntomas de diabetes, es importante acudir al médico para poder prevenirla a tiempo o diagnosticarla a tiempo y así tener un tratamiento más oportuno para la salud. El último paso es brindar información o tener la iniciativa si es el paciente. Es importante brindar toda la información al paciente sobre factores de riesgo, sobre cuidados para prevenir el infarto cerebral y es importante que las personas tengan la iniciativa también de preguntar sobre cómo pueden prevenir el infarto cerebral. Y con esto terminamos el tema de infarto cerebral.